hay un segmento de la profesión jurídica, un conjunto de colegas que seguramente como resultado, como producto de la educación que recibieron en la escuela, ven al abogado como un abogado fundamentalmente orientado al litigio, a asuntos contenciosos, a estar desde muy temprano en tribunales, a desahogar audiencias, a promover recursos, a presentar demandas, pero siento que esto refleja una imagen no completa del ejercicio profesional, porque hay ámbitos igualmente relevantes que no se resumen o que no se agotan en esto. Un primer comentario, ¿qué impresión te da? ¿Qué requiere la profesión jurídica o hacia dónde se puede orientar? Sí me parece, como bien dices, que hay un perfil, inclusive en las propias universidades, para etiquetar, digámoslo así, a la abogacía como una herramienta para las controversias, para los litigios, para llevar procesos, ¿no? Y hay un enfoque inclusive para que los alumnos tengan muchísimas materias vinculadas con esto. Pero a mí me parece que la abogacía en la coyuntura de nuestro país pues da para mucho más, ¿no? Me parece que hay muchas áreas que se han ido desarrollando, inclusive muy complejas, que requieren un abogado con otra estructura, inclusive no la de un conflicto procesal, sino la de una amplitud de miras en temas económicos, en temas que tienen que ver con salud, en medio ambiente, en tecnología, en materias de competencia, de comercio exterior. Entonces, estas otras ramas, estas otras actividades, me parece que la abogacía debe de tener otro enfoque y debe de tener una visión mucho más multidisciplinaria y un entendimiento de muchas más materias, quizás que no tienen que ver con la abogacía estrictamente hablando, ¿no? Tienes que tener una panorámica en temas financieros, en temas de cómo funciona la economía entre dos países, en cómo se hacen las exportaciones y las importaciones, cuáles son las implicaciones que tiene todas estas negociaciones que se hacen a nivel internacional, los procedimientos de arbitraje, en fin, sí me parece que este es un enfoque de mucho mayor calado, de mayor amplitud, de una abogacía que no está, como dices tú, en esa trinchera, pues presentando escritos y haciendo comparecencias en audiencias, sino que está en otros ámbitos atendiendo otras problemáticas muy diferentes que no tienen que ver con el abogado, como lo llamamos normalmente litigante, ¿no? Sino que es un abogado inclusive que tiene que tener una mente disruptiva, una mente creativa para estructurar, para armar, para que a partir de una propuesta que se le hace, le encuentre, digamos, la estructura jurídica que hay que plantear. Oye, y ahí, en esta misma lógica y derivado de tu propia experiencia como cabeza de un muy prominente, muy afamado despacho, que es el que tú encabezas allá en San Luis Potosí, el trabajo con empresas. ¿Qué te pide la empresa? Muchas veces me da la impresión que en el marco del trabajo de asesoramiento a empresas, etcétera, lo que menos quiere el empresario es meterse en un litigio, es meterse en un proceso judicial que a lo mejor le va a suponer años, que a lo mejor no termina en la dirección que se pudieran haber imaginado, etcétera, y que más bien lo que busca es asesoría preventiva de conflictos, sí. Lo que busca es acompañamiento jurídico para que el proceso de toma de decisiones al interior de la empresa esté siempre muy bien cuidado, sí. Muy bien arropado por el marco jurídico aplicable, etcétera. El trabajo del abogado, sea el abogado in-house o sea el abogado que desde su despacho presta la asesoría, ¿no te parece que va orientado también en esta lógica no necesariamente contenciosa o no litigante o no? Aquí mismo Alfonso Pérez Cuéllar usaba un término que me gustó mucho en este mismo programa, el abogado de choque, sí. El abogado de batalla, de pelea, que es una imagen que yo creo que, en fin, en este terreno de la asesoría de empresas no es el que más se requiere. ¿Tú cómo lo ves? Mira, en la coyuntura de México, el acudir a un tribunal para resolver una controversia mercantil, pues implica pasarte quizás años en obtener una resolución. Y efectivamente las empresas en México pues tienen una dinámica en la manera de hacer negocios que no pueden esperar o no están estructuradas para esperar que tú como abogado, después de varios años
te presentes con el director de la empresa y le digas, oiga, pues aquí está ya la sentencia definitiva del asunto que hace 3 años usted nos encomendó. Es decir, el ritmo en la que se hacen los negocios, y no nada más en México, en el contexto global, pues no permite, esa ya no es una solución. Fácilmente se descarta cuando tú llegas a proponerle a una empresa que la solución es estancar un problema en un tribunal y estar tramitando apelaciones, incidentes y recursos para que esto se resuelva, pues el director te ve como diciendo, pues este es un abogado un poco ingenuo, desconoce claramente cómo se manejan estos negocios y te dice, pues eso precisamente es lo que no queremos. Entonces ahí es donde me parece que el reto, Miguel, como bien lo señalas, es qué tanta creatividad tiene el abogado para, excluyendo estas forma natural de resolver una controversia. Le han dicho al abogado que la forma natural es llevar un litigio. Se lo han dicho en todos los tonos, ¿verdad? En todos los, y desde casi te diría desde que entramos a la carrera. Sí, desde el día 1 le han dicho. Desde el día 1. Cuando se te presente una controversia, tú presenta una demanda y litiga un asunto. Es lo que le han dicho. Entonces me parece que a veces esa es la visión inclusive de abogados jóvenes que quieren que los problemas se resuelvan en esas canchas. Y pues no te permite una empresa hacer eso. Es muy costoso. Como te digo, no encaja en la manera de hacer negocios. Quieren abogados prácticos que resuelvan problemas, no que lleven litigios, que resuelvan problemas, que la mente de la abogacía sea cómo resuelvo un problema, con qué instrumentos, con qué documentos, con qué propuestas, con qué acercamientos. Como dices tú, también esta idea preventiva, el decir aquí ahí va a haber un riesgo, y el abogado que sabe detectar ese riesgo y sabe decirles, oye, para efectos de minimizar este riesgo, de diluir esta contingencia, vamos a hacer estas operaciones jurídicas. Sí, me parece que esa es la dinámica. Poco a poco te vas viendo cómo las empresas de mayor éxito son las que menos litigan. Sí. Las empresas que logran tener mejores resultados en el tema jurídico son las que logran esquivar o salirse de los procedimientos judiciales, tienen un mecanismo muy claro de negociación, de mediación, de conciliación, saben exactamente dónde están sus puntos críticos, tienen contratos muy bien elaborados, Miguel. A veces la elaboración de un contrato perfectamente bien redactado lo que acaba haciendo es que evita una controversia. Claro. Porque no se tiene que estar interpretando, se conoce perfectamente cuáles son los derechos y obligaciones. Me parece que esa abogacía es también una abogacía que se requiere y también requiere de un entrenamiento. Si nosotros estamos en México solamente ponderando el entrenamiento del litigio y no estamos ponderando estas otras habilidades que se requieren para la abogacía multidisciplinaria, que también se pueda vincular con otros profesionistas, que se pueda sentar en una mesa con un biólogo, con un químico, con un físico para entender cómo está desarrollándose un negocio en México y que también tenga las herramientas para comprenderlo. Este abogado minimalista que solamente ve un problema jurídico, pues ya poco a poco nos damos cuenta que ya no se requieren. Las empresas ya no requieren esos abogados.